En la clase de hoy tenemos dos misiones y esta clase de hoy es una clase de amigos del sensei, pero quise ponerla en el proyecto también para que todas la vieran porque me pareció una clase muy importante. Ok, entonces, en la clase de hoy tenemos dos misiones. La misión número uno de esta clase es analizar un poquito la semana y la misión número dos es repasar un poco la estructura, porque no quiero que estén cometiéndose errores tan simples por estructura, chicos. Eso es un tema muy básico. Y analizando las entradas que he visto en la comunidad y todo esto, he visto algunos errores de estructura que no me gustaría que sigan cometiendo. Ok, entonces vamos a mejorar esas partes y empecemos ahora mismo. Denme un segundito y ya lo hacemos. Esperen, déjenme cerrar todas estas pestañas. Denme 30 segundos, que tenía como abierto aquí unos videos. Ok, ahora sí. Perdí la pantalla. Ok, esa semana, chicos, fue una semana interesante. Yo, en lo personal, hoy estaba esperando una entrada que Dios sabe por qué no me dio esta entrada. Y tengo mis teorías. Si Dios me hubiese dado esta entrada el día de hoy, me hubiese comprado. Uf, es que no lo puedo decir. No sé qué está pasando por mi mente, porque ya no puedo seguir haciendo eso. No puedo. Pero si me hubiese dado esta entrada el día de hoy, yo hoy quería arriesgar un 2%, porque la entrada me gustaba mucho y de mi cuenta personal. Y si hacía 1 a 3, iba a hacer el suficiente dinero para algo que no es justificable, pero lo quería comprar. Y les digo rápido, lo que pasa es que tengo un amigo que murió y están vendiendo su auto. Entonces yo quería comprarlo como recordatorio de mi amigo y para quedármelo también. Entonces, eso era lo que yo iba a hacer. Si Dios no permitió que yo ganara hoy, era porque Él sabe que en el garaje mío no cabe ni un peo. Entonces, por eso no lo hice. El auto cuesta como 210,000, algo así. Ok, pero bueno, esa entrada estaba muy buena y no abrió. Yo sé que todos ustedes en la sesión de Nueva York y todos los que están siguiendo la estrategia, obviamente todos, vieron que había una divergencia increíblemente perfecta, sin ningún problema y sin ninguna duda para la sesión de Nueva York. Hoy literalmente era un Dios eres tú, era la entrada, pero no se dio, tristemente. Hubiese sido genial que se hubiera dado. Y no es que no se dio, porque hubieron maneras de nosotros tomar esta entrada, pero tal vez no en el mejor punto posible, como hubiese sido mejor tomarlas. Por ejemplo, hubiese sido mejor que esta entrada hubiese abierto aquí arriba, por lo menos en estos order blocks de aquí, o por lo menos en el order block de 5 minutos un poquito más cerrado con el stop loss como por aquí, hubiese sido perfecto. Y lo que ocurrió fue que llegó como punto más alto, fue a este order block de aquí. La verdad es que si se hubiera tomado esa entrada en ese order block de aquí, entiendo que el stop loss hubiese sido un poquito grande, a pesar de que el riesgo-beneficio compensa el stop loss, pero no me sentía cómodo tomando una entrada así y es muy cuestionable el riesgo-beneficio para el punto tan alto donde estaba. Si hubiese llegado aquí, créanme que yo hubiese metido un 2%, no hubiese arriesgado más de un 2%. Hubiese metido un 2% en esa entrada y me hubiese dado un riesgo-beneficio muy bueno, por lo menos de un 1 a 3. Si estoy tomando ese riesgo, quiero un 1 a 3 por lo menos. Pero bueno, no se dio y fue una buena entrada. Esta entrada es una buena indicación para nosotros porque podemos comprobar que, no sé si ustedes están observando, Sensei, te saltaste la clase de riesgo-beneficio. Ah, bueno, recuerda que como estoy operando con mi cuenta personal, yo estoy arriesgando un 2% porque no es cuenta de challenge, es mi cuenta personal. Entonces, eh, esa entrada es una buena señal porque significa que oficialmente el mercado está volviendo a la normalidad. Estos son los tipos de divergencia que yo amo. Estos son los tipos de divergencia que estaban en diciembre y que estaban a inicios de enero. Tal vez los que están fuera de esta comunidad no lo entenderían, pero eh, febrero y marzo, chicos, han sido difíciles. De verdad que sí. Han sido difíciles. Encontrar entradas ha sido difícil. Las divergencias no han funcionado muy bien. Los mercados han cambiado. Yo he estado hablando con varios amigos, me han dicho lo mismo, pero yo no quiero que utilicemos esto como una excusa de, no estoy encontrando muchas entradas porque el mercado ha cambiado. Es cierto, ha cambiado, pero nosotros somos traders, no podemos confundirnos o intentar sentirnos mejor como, estamos perdiendo porque el mercado ha cambiado. No. Si se perdió, perfecto. Errores míos, errores de las probabilidades, perfecto, pero el mercado sí ha cambiado.
Ahora nos toca adaptarnos, pero vemos que todavía están apareciendo entradas como estas. Entonces está perfecto. Esta fue la entrada del día de hoy. En la sesión de Londres tuvimos un cuento parecido, una película semejante. Porque en la sesión de Londres, no sé si vieron que hubo una divergencia también perfecta. Miren, está perfecta, no está lejos, no hay mucha diferencia de precio y se dio bien. En el tema de la divergencia, vean esto. Se dio aquí diferencia de precio, aquí diferencia de precio. Lo único que no estuvo tan bien era el riesgo-beneficio que se pudo sacar en esta sesión, pero si ustedes observan que aquí funcionó bien el tema de la divergencia, aquí funcionó bien el tema de los order blocks y fue una distribución directa. Algunos de ustedes pudo sacar por lo menos un 1 a 1 hoy, por lo menos un 1 a 1. Sí, yo entiendo que sí, se pudo haber sacado un 1 a 1 hoy, por lo menos. Y yo en lo personal no tomé ninguna entrada en esa hora. Estaba luchando con el sueño, con mis ganas de vivir y de ser un mejor ser humano y soñando y pues, que ni les cuento. Pero esa, la entrada de Londres sí estaba buenísima. Entonces, saliendo de ese apartado del día viernes, vamos a ver la semana. Voy a cerrar aquí, poner un solo gráfico. Una pregunta, ¿a ustedes en Zoom se les ve como la pantalla muy amplia? Sí, si es porque tengo como una pantalla amplia, entonces se ve así cuando comparto en Zoom. Ok, el lunes es, voy a poner aquí, voy a cerrar el chat un poquito porque quiero que se concentren. Siento que cuando el chat está abierto ustedes se distraen mucho. Ok, entonces lo voy a cerrar un poquito para meternos en seriedad en el tema y luego lo abro un ratito porque ustedes se me distraen mucho. Ok, el día lunes, vamos a marcarlo aquí, es este. Este sería el high de nuestra semana. Este sería el low de nuestra semana. Este sería como el punto medio de la semana. Fíjense que el día lunes no fue el high de la semana, sino que fue el martes. Y el día viernes fue el low de la semana, el punto más bajo donde pudo llegar en la semana. Hubieron varias cositas que a mí me parecieron un poquito extrañas, no extrañas, pero tal vez de no tanta probabilidad, como por ejemplo en este día. Este día fue el día donde yo cometí un error el miércoles, que me tomé una pérdida. Este miércoles que cometí ese error, a mí me pareció un poquito raro ver el siguiente escenario. Ver que el precio llegó a este order block, porque quiero que ustedes entiendan por qué. Ustedes saben por qué esto sí es un order block en quiebre. ¿Por qué sí es? A pesar de que no pasó a través del último high. Por el índice del dólar. En el índice del dólar, esto fue un order block en quiebre. Aquí también lo es. Lo que pasa es que no se ve visualmente porque había una divergencia. Es importante destacar esa parte. Como había una divergencia, aquí no se vio como un order block en quiebre tal cual, pero en el índice del dólar sí. Entonces, la explicación de por qué no manipuló el último high es eso. En el índice del dólar sí es un order block en quiebre, mírenlo aquí. Este es en el índice del dólar, es un order block en quiebre perfecto que manipuló ese último high y rompió estructura aquí. Aquí no se ve el quiebre de estructura, pero en el índice del dólar lo hizo por adelantado. Por eso no se ve tan claro en el euro dólar. Pero a mí me pareció un poquito extraño ver que el precio llegó a esta zona a las 8 de la mañana, empezó a distribuir el precio, distribuyó por debajo incluso de, bueno, eso fue en el segundo movimiento, pero distribuyó por debajo de lows, por lo menos distribuyó, fíjense, debajo de este low, llegó a esta zona de acumulación y luego se devolvió. Y me pareció un poquito raro, que no es algo muy común que pasa, que el precio se devolvió luego de haber empezado a distribuir a la misma zona, al mismo order block y luego distribuyó más fuerte. Pueden existir explicaciones de por qué ocurrió esto y una de estas principales explicaciones es que cuando el precio utilizó este order block en quiebre en esta zona, los lows a lo que distribuyó no eran lows tan importantes. El único low de distribución fue este. Fíjense que, bueno, y este también. La verdad sí, en verdad sí. No, olvide, hablé basura. Eso distribuyó por debajo del low del día anterior. Eso era lo que me causaba como ruido, que se veía un poco raro. Que luego de haber distribuido por debajo de este low, que es un low importante, se devolvió e hizo otra distribución por debajo de otro low importante, que sería este. No es común que un order block se utilice dos veces y distribuya dos veces a los del día anterior. Escucho posibles teorías conspirativas de por qué pasó esto.
Mm, en los cerdos. Posiblemente habían más órdenes pendientes en este punto, y como estamos hablando de una distribución de una hora, de un quiebre de estructura de una hora que es importante, tal vez había más órdenes para distribuir hacia puntos más bajos. Eso también combinado con las políticas económicas y todo esto. Entonces, no está tan, no está tan claro, porque por eso en ese día a mí me costó como ver que al siguiente día, que era el jueves 20 de marzo, distribuyera otra vez. O sea, miren esto. Si ustedes ven esto, vamos a utilizar la lógica institucional. Si ustedes ven esto, que este punto ya hizo una distribución por debajo del low, regresó al mismo punto, y no solo eso, que tenía horas en una acumulación en el mismo punto. ¿Ustedes no creen que hacía más sentido que el precio literalmente terminara subiendo? Porque ya era un punto en el que había iniciado a distribuir. Eso tenía yo como mis cálculos, pero no soy yo el que manda. Yo solamente me adapto al mercado. Eso era como lo más lógico, según la probabilidad, pero no funcionó, porque luego se empezó a distribuir hacia puntos de venta, que no está mal porque nosotros no mandamos en el mercado, nosotros no somos lo que sabemos que, que esto iba a pasar, nosotros no decidimos que esto era lo que iba a pasar, pero no era como lo más lógico, pero pasó. Ya luego nosotros observamos que en ese punto de distribución hizo una distribución fuertísima a la que difícilmente una persona se hubiese podido sumar. Yo todos los días en mi Instagram me ven cientos de miles de personas, y todos los días ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me etiquetan en entradas y me ponen cosas como, yo he visto personas que ponen una venta por aquí, un stop loss como por aquí y algo así, y me etiquetan y dicen, gracias Sensei por el manual de vallas. Y yo, pero ¿qué manual de vallas es que usan? Todos los días hay muchas personas tomando diferentes entradas y toman entradas súper locas. Y yo con un amigo que maneja muchos fondos llegamos a una conclusión. Uno va a ser más responsable cuando toma las entradas dependiendo qué tanto nivel de importancia tiene la cuenta que tú estás manejando. Imagínense ustedes, ¿qué cuenta cuidarían más? ¿Un challenge de 5.000 o una cuenta fondeada de 300.000? Ah, ok. Porque en un challenge de 5.000 tú puedes probar. Vamos a probar a ver si eso funciona, esta entrada funciona y funciona. Tú vas a tomar más entradas, pero el nivel de responsabilidad aumenta cuando la cuenta te importa más. Y por eso tú eres más cuidadoso con las entradas. Fíjense que en esta sesión de Londres es muy difícil entrar. Alguien entró en medio de esa venta, digan la verdad. Estoy seguro que van a aparecer dos que van a decir yo, es posible, pero chicos, esa venta es muy difícil. Yo, por más que pueda analizar, es muy difícil encontrar esta venta aquí, por lo menos en el horario de Londres, por lo menos siguiendo manual de vallas. Es un poquito complicado, mis queridos amores preciosos. No es tan sencillo. No hubo retroceso, no hubo order blocks, no hubo utilización de order blocks en quiebre. Un poquito complicado. Si analizamos el día anterior, que era el día miércoles entiendo que sí hubo una mayor probabilidad de venta. Pero aquí mi querido Sensei intentó ser más inteligente que el mercado, lo que se llevó una gran lección de una pérdida, porque por intentar ser más inteligente que el mercado y pensar que el mercado debería hacer esto, me llevé la pérdida. Pero bueno, en la próxima no me pasa, exacto. Este día sí había mayor probabilidad de venta. A pesar de que la entrada no era tan clara, por lo menos en algunas temporalidades, sí nosotros pudimos observar que ese día en la sesión de Nueva York hizo algo como estilo AMD, y en la temporalidad de 5 minutos, que fue donde sí dio la entrada, tuvimos nuestro order block sin problema, nuestra utilización de order block aquí en el punto de entrada y una pequeña distribución en ventas. Todos estamos claros que el día miércoles teníamos más probabilidad de ventas que de compras, ¿sí o no? Por lo menos analizando todo en el plano general. La, la compra estaba un poquito complicada. Yo intenté sobrepensar un poquito de más y dije, bueno, si aquí está rechazando mucho y no se va, creo que aquí me puedo tomar una orden en compra. Y no, analicé cosas que no estaban y por eso me llevé esa pérdida. Para el día martes, que era un día anterior a ese, para el día martes, que era un día anterior a ese, que sería este día de aquí, si nosotros analizamos la sesión de Londres, por lo menos la sesión de Londres, vemos que a las 2 de la mañana, aquí, en la mañana, para los que quieran poner esta raya se pone con comando y B corta. Se pone esta raya así, por si quieren dividir. Comando y V.
Se pueden poner como rayas para dividirse. En la sesión de Londres vemos que subió súper fuerte y directo desde las 2 de la mañana. Fue una subida directa. Eso fue hacia arriba, literal, como un cohete. No hubo mucho descanso, no hubo mucho nada. Fue tal cual. No está mal, porque podemos encontrar posibles explicaciones de por qué esa compra fue tan directa, pero no me lo esperaba en lo personal. No me esperaba que el precio iba a subir en ese punto tan rápido. Yo pensaba que iba a iniciar la semana calmada, que íbamos a encontrar posibles escenarios en compra, pero no así. Entonces la sesión de Londres ahí estuvo como un poquito más complicada. Pero el día anterior, que era el lunes, sí hubieron un poquito más cantidad de confirmaciones, por lo menos en la sesión de Nueva York. En la sesión de Nueva York, nosotros habíamos analizado el fin de semana que el high donde nos encontrábamos no era tan sostenible. Por eso, como ese high de la temporalidad diaria no era tan sostenible y aquí había una acumulación muy fuerte, existía la posibilidad de encontrar una posible compra. Aquí, en la sesión de Nueva York, en la temporalidad de 15 minutos, nosotros tenemos, luego de salir de esta acumulación, que parecía una acumulación de ventas, luego vemos ese movimiento fuerte y un descuento hacia la última vela contraria. Que sí vi a muchos de ustedes que ejecutaron operaciones en este día. Las entradas más claras estaban como en puntos un poquito más altos porque no llegamos a estos order blocks de abajo, o por lo menos en este order block en quiebre de aquí. Pero sí vi muchos de ustedes que hicieron compras en el día lunes. ¿Quiénes fueron esos? Algunos ejecutaron operaciones de compra que les salió bien y me parece muy bien. Ok, genial. Entonces, podemos decir que esta semana fue una buena semana. Quiero escuchar su opinión. Vamos a comparar esta semana con la anterior. Creo que esta semana fue mucho mejor que la semana anterior y que la anterior a esa. Teníamos mejores divergencias, teníamos mejores oportunidades de entrada, unas que otras se dieron más o menos, otras se dieron bien, pero olviden el hecho de ganar o perder. Concéntrese en el hecho de su análisis personal de la semana. Creo que esta semana se sintió mucho mejor y se pudo haber tenido un poquito más de confianza. Hubieron mejores confirmaciones. Porque las últimas 2 semanas pasaban cosas que nosotros nos quedamos como que, wow, ¿y qué es esto? ¿Y por qué esta divergencia está a 25 kilómetros de distancia y funciona? Está interesante. Pero bueno, ahí lo vamos sobrellevando. Entonces, chicos, a ustedes no se les puede olvidar esto. No sé cuántas horas ustedes han practicado esto, pero esto es tan básico que a mí me da tristeza. A mí, yo tenía 3 pelos que me estaban creciendo en la barbilla y se me cayeron cuando yo veo entradas en la comunidad de algunas personas que se confundieron con la estructura. Yo tenía 3 pelitos ahí en la barbilla, tres, que yo tenía la esperanza de que crezcan y se forme una barba completa, y se cayeron. Los falsos quiebres se notan a leguas, porque la única manera de romper la estructura de alcista a bajista, la única manera es, si es de alcista a bajista, cuando se rompe el último higher low, si es de bajista a alcista, cuando se rompe el último lower high. La única manera. Pero yo quiero que tratemos los falsos quiebres, que sí que sé que puede ser un poquito confuso y que posiblemente algunos de ustedes se confundieron con estos quiebres, como por ejemplo aquí. Aquí algunos se pudieron confundir porque vieron que realmente este no era el último higher low. Y como que algunas veces pasa esto, que posiblemente sea la causa de confusión. ¿A ustedes les ha pasado esto, que ven el último higher low, el último higher high, ven que el precio hace esto y parece como que ya rompió la estructura? Eso puede ser un poquito confuso. Y esto quería aclarar aquí. Nosotros vamos a determinar que es un quiebre de estructura solamente, chicos, cuando la vela cierra por debajo. La vela, no la mecha, no que hay un mechazo, sino que el cuerpo de la vela cierra por debajo del punto de estructura. Es la forma donde nosotros vamos a identificar que es un quiebre de estructura real. La segunda forma es cuando nosotros utilizamos el índice del dólar y en el índice del dólar, lo mejor, y en el índice del dólar tenemos un quiebre de estructura, pero no se ve en el euro dólar. En el índice del dólar sí se ve mejor cuando el precio pasó por aquí como un quiebre de estructura. Tal vez aquí no se vio porque había una divergencia, pero por eso yo tengo el gráfico así todo el tiempo abierto, porque algunas veces me rompe la estructura en el índice del dólar y en el euro dólar no lo hace. Cuando pasan ese tipo de escenarios que no la rompen el euro dólar, muchas veces es porque ya la rompió en el índice. Y si eso nos pasa, entonces podemos utilizar esta confirmación a nuestro favor. Algunas veces no nos rompe la estructura en el euro dólar, es porque ya la rompió en el índice del dólar. Pero bueno, sigamos analizando esto.
que es la parte que causa un poquito de ruido. Cuando ustedes vean esto, high, higher low, higher high, y luego creación de un low que parece ser que rompió la estructura, como este aquí, que esto puede confundir un poquito porque fíjense que si el precio cerró por debajo y parece ser como que está testeando la estructura, si se ve aquí, miren, miren cómo se vería. Imagínenselo en tiempo real. Esto, si les soy sincero, parece un quiebre de estructura, ¿sí o no? Olviden todo lo que ha pasado luego. Esto parece un quiebre de estructura. Pudiera parecer un quiebre de estructura y pudiera confundirnos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese punto? Nosotros venimos a temporalidades más pequeñas y vemos. Ok, esto parece un quiebre de estructura. Bueno, igual aquí son las 3 de la tarde, ninguno de ustedes está analizando esta hora, pero sí, esto parece como un quiebre de estructura. Vamos a esperar un poquito más y vamos a analizar temporalidades pequeñas a ver si realmente es un quiebre de estructura. Porque si se supone que esto aquí es un quiebre de estructura de alcista a bajista y que aquí está haciendo un lower high, debería estarlo haciendo en todas las temporalidades posibles. Pero nosotros vemos que hay como un choque de temporalidades, porque la forma en la que van los quiebres de estructura es la estructura primero se rompe en un minuto, luego en 5, luego en 15, luego en una hora y luego en diario, porque las temporalidades van de menor a mayor. En las más pequeñas las cosas pasan primero. Si yo veo que hay un quiebre de estructura y yo tengo dudas, para yo aclarar esa duda e identificar que es un quiebre correcto, tengo que fijarme que las temporalidades pequeñas también están en la misma dirección al quiebre. Por ejemplo, aquí, una hora y 15 minutos parece ser un quiebre bajista, pero no sé si ustedes se fijan aquí que en la temporalidad de 5 minutos acaba de hacer un quiebre de estructura alcista. Ese quiebre de estructura alcista yo tengo que esperar porque me puede dar información. Porque si aquí quiebra estructura alcista, luego va a pasar a 15, luego va a pasar a una hora. Entonces, ¿qué hago yo? Yo analizo la temporalidad de 5 y espero que en 5 se ponga en la misma historia que las otras temporalidades. Para que 5 se ponga en la misma historia, ¿qué punto tiene que romper? Ese es el último lower high, ese es el último lower low. Aquí se rompió la estructura, creando higher highs y higher lows. Para que el precio rompa la estructura, tendría que romper el último higher low, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos el último higher low creado. Porque ya los otros, esto está muy pegado, no se ve bonito. En el que estoy rayando todo este gráfico lo estoy poniendo muy feo. Pero nosotros vemos que luego la temporalidad de 5 minutos como que no está mucho cooperando y vamos a avanzar un poquito más aquí. Y como que hay dudas, indecisión en cuanto a si la estructura es bajista, alcista, pero luego vemos que se pasa como más del lado alcista y que termina pasando el orden bloque en quiebre por completo. Eso me indica que realmente no es un quiebre de estructura, que puede ser un falso quiebre. Si nosotros seguimos analizando en días anteriores como estos aquí, ustedes pueden observar puntos como este, higher low, higher high, higher low. Esto no es un higher high, este es un high normal, no es un higher high. Y en el momento que vemos que el precio cierra por debajo de ese último higher low, que fue el último, y me empieza a crear lower lows y lower lows, highs, yo solamente confío en el quiebre de estructura cuando pasa y cierra a través de el último punto de estructura. Vamos a ver si encontramos un falso quiebre para que puedan reforzar ese tema. Un falso quiebre, por ejemplo aquí hay uno. Por ejemplo aquí, mire, aquí se ve claramente lower highs, lower lows. Esto no es un lower high porque no creo un lower low, entonces el último lower high es este, ¿verdad que sí? Se ve como que luego de que el precio pasó a través de ese último lower high, cerró fuera. Entonces vamos a ver si es un quiebre de estructura. Nos vamos a una temporalidad más pequeña. En este caso la temporalidad de una hora. Y observamos que aquí, perdón, 15 minutos. Aquí la temporalidad de 15 minutos rompió estructura perfectamente. Se ve que hay un cambio de estructura bajista alcista. Vamos a ver la temporalidad de 5 minutos. Aquí la temporalidad de 5 minutos se ve que rompió estructura. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si todas las temporalidades, justamente en este punto, me están dando que la estructura es alcista. Una hora 15 y 5. Mm. Pregunta. Si esto es un quiebre de estructura, yo puedo comprar aquí arriba, como es un buen punto para yo comprar.
Yo ahora lo que tengo es que analizar es, si esto se supone que es un quiebre de estructura, yo tengo que ver que ahora me vaya a crear un higher low, por lo menos, para seguir continuando la estructura. Por lo menos, un higher low, porque yo no sé si es un quiebre de estructura o no. Ahora, cuando yo empiezo a analizar y el precio empieza a avanzar, aquí yo puedo ver más o menos como un higher low. Esto es muy interesante. Pongo mucho ojo aquí. Digamos que esto aquí es un higher low, que se ve muy bonito, que yo utilicé este orden de bloque en quiebre aquí. Mm, Analicemos 15 y 5 minutos. ¿Qué les parece esto? Que en el quiebre de estructura llegó y me tardó desde las 9:30 hasta las 10:45 casi en el mismo order block en quiebre de 5 minutos. Red flag. No significa que la estructura no va a funcionar, pero ya nosotros, analizando cositas como estas, podemos identificar y salvarnos de pérdidas. Porque si el que tomó una entrada aquí no significa que estuvo mal, porque tal vez tuvo sus confirmaciones. Pero ya viendo todo esto como en un mismo orden, como en un mismo punto, tenemos 1 hora y 10 minutos, es red flag. Entonces no es que no va a funcionar, pero mire lo que está pasando luego. Luego la sesión de Nueva York, la sesión de Nueva York acabó en el mismo order block. Esto sería un green flag para un quiebre de estructura, como ahí en ese punto. Hay acumulación, hay indecisión. No hay una toma de decisiones directa del precio va a subir, el precio va a bajar. No se sabe todavía. Como no se sabe todavía, ahí es donde está el problema. Ahí, literalmente, nosotros por esperar un poquito, y digamos que tomamos la entrada, se tomó la entrada porque todo estaba bien en su momento. Podemos salir de esa entrada sin perder, ¿verdad que sí? Porque esto es un red flag porque se supone que en una temporalidad pequeña el precio no puede tardar 1 o 2 horas en distribuir luego de activar un order block. Ni en 15 ni en 5 menos. Puede tardar 1 hora ni 2 horas en distribuir. Mucha acumulación. Luego observamos, digamos que salimos, nos evitamos la pérdida y luego observamos que el precio como que se va hacia abajo. Cuando vamos a la temporalidad de 1 hora, que era la temporalidad donde se ve el quiebre de estructura, vemos como que el quiebre de estructura se medio dañó. Porque el punto que debería ser de testeo pasó el punto, no utilizó el orden de bloque en quiebre, en 15 y 5 minutos tampoco funcionó demasiado, y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar nuestros primeros red flags. Todas estas cosas solamente las podemos analizar si nosotros somos lógicos a la hora de verlo. La única forma de salvarnos aquí es siendo y utilizando puramente la lógica. Si no utilizamos la lógica al 100% cuando encontramos esos quiebres que parecen buenos, pero tal vez no son tan buenos, y lo combinamos con 5 minutos, y solamente nos quedamos viendo el plano general de lo que posiblemente vaya a pasar, vamos a perder mucho. Ok, capiche, capiche. Y eso es lo que quiero destacar. La estructura no es difícil. Ok. Bueno, igual, entiendo que todos ustedes se dieron cuenta que hicimos la transición, que las dos clases lo pusimos, como ya todos estamos aquí, nos quedamos aquí. Ok. Porque lo que quería dar era un repaso para cerciorarme de que ustedes están bien con los quiebres de estructura. Entonces, en este punto, es más lógica que concepto. El concepto te dice higher highs, higher lows, lower highs, lower lows. Pero la lógica te dice que existen ciertos puntos donde no podemos confiar en los quiebres. Veamos más ejemplos. Vamos a ver este último ejemplo. Aquí tenemos la temporalidad de 1 hora, donde hay un claro quiebre de estructura aquí en el último higher low, ¿verdad que sí? Bien. Nos vamos a la temporalidad de 15 minutos y observamos que aquí, en el claro quiebre de estructura, por esta zona por aquí, casi iniciando la sesión de Londres, todo se ve bien hasta que inicia la sesión de Londres, porque por lo menos en la temporalidad de 15 minutos, todo iba bien hasta aquí. Todo iba bien hasta aquí, la temporalidad de 15 minutos, pero si cuando llega mi sesión operativa, yo veo que me rompe la estructura, al contrario de lo que me dice la temporalidad de 1 hora, ya hay una diferencia entre las estructuras de las temporalidades, a diferencia de la otra entrada. Y yo puedo observar que también en la temporalidad de 5 minutos hay una diferencia clara en la sesión de Londres sobre estas entradas y las temporalidades. Aquí me salvó que las temporalidades pequeñas rompieron estructuras hacia el lado contrario, antes de que yo cometa un error. Y aquí, sin ningún problema, me da una indicación de que el precio tenía más posibilidad de subir que de bajar. Que eso fue un día donde muchos de ustedes tomaron entradas en compra, recuerdo. Fue sexy, perfecto, creo que había divergencia incluso ese día, fue perfecto. ¿Capiche? Ok, entonces, para nosotros no confundirnos con la estructura, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver que las temporalidades más pequeñas a la que se rompió la estructura está siguiendo la misma dirección que la que rompió estructura. Esa es la primera. Y la segunda, vamos a utilizar la lógica institucional en temporalidades pequeñas para ver si ese quiebre de estructura que tomamos, que puede ser un falso quiebre, tiene algún red flag que nos ayude a evitar la pérdida. Bien esa parte. Ok, entonces les repito. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver si las temporalidades menores a la temporalidad que se rompió la estructura siguen la misma historia.
Si la estructura se rompió en 1 hora, yo quiero que en 15 y en 5 tenga la misma estructura. No puedo ir más escuelita de ahí. Si la estructura se rompió en 1 hora, yo quiero que en 15 y en 5 también. La otra forma es, si la estructura se rompió y yo tomé la entrada porque me dio una buena entrada, yo voy a buscar razones por las que esa entrada no se ve bien, como toda esa acumulación que vimos en la otra entrada. Duró demasiado en moverse. Y para nosotros, eso es red flag. Red flag, red flag, red flag. El día domingo, chicos, a las 2 de la tarde tenemos nuestra primera clase de Black Mode. Es una clase muy buena, yo les voy a enseñar muchos conceptos